Regresé de repente y vi a mi nuera arrancándole las muletas de las manos a mi hijo mientras le gritaba en la cara: «No te hagas el pobrecito, solo eres una carga». Detrás de la puerta del dormitorio vi a mi nieto, encogido de miedo, temblando sin parar. Fingí no saber nada. A la mañana siguiente, llevé a mi hijo y a mi nieto a vivir a una nueva casa, dejando solo un sobre para mi nuera. Y cuando lo abrió, ella gritó. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Bajé del autobús con una mano abrazando la bolsa de pan dulce que aún estaba tibia y la otra apretada dentro del bolsillo de mi abrigo. Mis dedos rozaron el llavero de la casa nueva que acababa de comprar en San Juan del Río. Sentía una alegría difícil de explicar. Sonreí, imaginando la cara de Sebastián, mi hijo, y Ángela, mi nuera, desbordados de sorpresa y felicidad al saber que este regalo era para ellos. El callejón familiar que llevaba a la casa apareció frente a mí, pero algo no estaba bien. La reja de hierro verde musgo, que siempre cerraba con cuidado cada vez que salía o entraba, hoy estaba entreabierta. Empujé suavemente la puerta. El patio interior estaba en silencio. Solo las bugambilias se movían levemente con el viento. Iba a llamar, como siempre, pero una voz aguda desde la sala congeló las palabras en mis labios. «¿Qué estás haciendo? Ni siquiera puedes servir un vaso de agua. Ya ensuciaste todo el piso». Era la voz de Ángela, pero no era la voz dulce y cantarina que usaba cuando hablaba conmigo. Esta era afilada como cuchilla, helada, cargada de desprecio y burla. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Me detuve, contuve la respiración y me acerqué sigilosamente a la ventana de la sala. La cortina de encaje no cubría por completo el interior. Corrí un pequeño borde, lo justo para mirar adentro. En el suelo de baldosas blancas, un vaso de agua hecho añicos, el líquido regado por todo el piso. Sebastián, torpe, se inclinaba para recoger los pedazos. Con el brazo derecho perdido, luchaba por recoger los fragmentos más grandes de vidrio con su única mano sana, la izquierda. Su postura encogida, vulnerable, me partía el alma. Justo en ese momento, Ángela se acercó. En el fondo, deseaba que se agachara a ayudarlo, pero no. Extendió la mano, no para sostenerlo, sino para arrancarle la muleta de un tirón. «Deja de hacerte el pobrecito, no eres más que una carga». Cada palabra salía apretada entre los dientes. Ese sonido fue como un martillazo en el pecho. Luego, ante mis ojos paralizados, Ángela lanzó la muleta con fuerza al suelo. El metal golpeó contra las baldosas con un estruendo agudo y cruel. Sin apoyo, Sebastián perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el sofá cercano. Su rostro palideció, blanco como papel. Bajó la cabeza, el cabello revuelto le cubría los ojos, sin atreverse a mirar a su esposa. Un hombre que antes era orgulloso, un ingeniero brillante, ahora no era más que una sombra rota y silenciosa. En ese instante de silencio escalofriante, mis ojos se desviaron al pasillo, y sentí como si alguien apretara mi corazón con la mano. Mateo, mi nieto pequeño, estaba parado detrás de la puerta del dormitorio. Apenas tenía 6 años, abrazaba fuerte su osito de peluche desgastado, y sus pequeños hombros temblaban sin control. Las lágrimas caían en 2 líneas por sus mejillas redondas. Sus ojos, llenos de horror, miraban por la rendija y se cruzaron con los míos. Movió los labios, queriendo decir, «Abuela». Me apresuré a llevar el dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Negué lentamente con la cabeza, conteniendo el sollozo que amenazaba con salir de mi garganta. Mi mirada le decía, «Hijo, no digas nada. No puedo dejar que tu madre sepa que estuve aquí. Aún no». Ángela se fue furiosa al dormitorio, cerrando la puerta de un portazo. Me retiré, escondiéndome tras la pared. El temblor inicial dio paso a una calma helada. Sabía que no podía irrumpir, no podía armar un escándalo ahora. Hacerlo solo haría que Ángela negara todo, Sebastián se sintiera más avergonzado y Mateo tuviera aún más miedo. Retrocedí hasta la reja, respiré hondo para calmar el dolor en el pecho. Luego, deliberadamente, empujé con fuerza la reja de hierro.
provocando un chirrido largo y agudo, lo suficientemente fuerte para que toda la casa lo escuchara. Enseguida levanté la voz. «Sebastián, Ángela, ya llegué». Casi de inmediato, escuché la puerta del dormitorio abrirse, pasos apresurados, susurros y el sonido de cosas moviéndose con urgencia. Segundos después, Ángela apareció en la puerta principal. Su rostro había cambiado por completo. Una sonrisa radiante, la mirada suave como el agua de un lago en otoño. «Mamá, ¿por qué llegó tan temprano hoy? Habría sido bueno que me avisara». Se acercó y con naturalidad me tomó del brazo y me jaló hacia adentro. «Pase, mamá, hace mucho sol afuera». Esa mano, que minutos antes le había arrebatado las muletas a mi hijo, ahora se aferraba a mi brazo con cariño. Al cruzar el umbral, Sebastián ya estaba sentado derecho en el sofá, con las muletas bien puestas y ordenadas a su lado. Los pedazos de vidrio ya no estaban, como si nunca hubieran existido. Solo quedaba una mancha húmeda apenas visible en el suelo. Ángela se sentó rápido junto a Sebastián, le puso la mano en el hombro con una caricia suave y le habló con una dulzura empalagosa. «¿Estás cansado, amor? ¿Te traigo un juguito de naranja?» Mi hijo apenas sacudió la cabeza, con la mirada clavada en el suelo, sin atreverse a mirarme. Vi cómo, de manera inconsciente, se bajaba un poco la manga de la camisa. Un gesto mínimo pero suficiente para que notara que intentaba cubrir un moretón que empezaba a aparecer. La obra perfecta de Ángela continuó en la mesa durante la cena. No paraba de servirme a mí y a Sebastián, mientras hablaba sin parar de cosas divertidas del trabajo, de un compañero torpe, de un cliente gracioso. Su sonrisa era impecable, su voz cristalina como si nada hubiera pasado, pero esa alegría resultaba terriblemente fuera de lugar en esa casa. No calentaba el ambiente, solo hacía más evidente el frío. Traté de tragarme el estofado, pero sabía amargo como hiel. Sebastián solo bajaba la cabeza en silencio, empujando unos granos de arroz con la mano izquierda. No comía, solo fingía hacerlo. Cada vez que Ángela le hablaba, él solo asentía o negaba con la cabeza, sin pronunciar palabra. Mateo, sentado frente a mí, me miraba de reojo con preocupación. Comía rápido, como si quisiera huir de esa mesa cuanto antes. Nadie respondía al monólogo de Ángela. Esa comida familiar cálida que tanto había amado, ahora era una farsa muda, sofocante y llena de falsedad. «Mamá, ¿quiere más sopa? Hice de esa que a usted le gusta, la de calabaza», dijo Ángela, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza y dejé los palillos. «Ya estoy llena. El camino fue algo cansado hoy, me voy a descansar temprano». Era solo una excusa, no podía soportarlo ni un segundo más. Me levanté y fui hacia Mateo. El niño bajó del asiento de inmediato y corrió a abrazarme. Me apretó tan fuerte que podía sentir su pequeño corazón latiendo con fuerza descontrolada. Apoyó la cabeza en mi costado y susurró bajito, solo para que yo lo escuchara. «No se vaya, abuelita». Esa frase fue como una aguja clavada directo en el corazón. No era el capricho de un niño, era una súplica de una alma asustada. Me agaché, lo abracé fuerte y le di unas palmaditas suaves en la espalda. «Aquí me quedo contigo», le respondí también en susurros. No era solo una promesa de consuelo, era una promesa real. Al entrar al dormitorio no encendí la luz. La luz plateada de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras borrosas en el suelo. Me senté al borde de la cama, mirando hacia afuera, donde las hojas de los árboles susurraban con el viento nocturno. Dormir era un lujo que esa noche no podría permitirme. Extendí la mano y tomé el portarretratos sobre la mesita de noche. Una fina capa de polvo cubría el vidrio, como una neblina que borraba el pasado. Era una foto familiar tomada en la playa de Cancún hace 3 años, justo antes de que llegara la tragedia. En la foto, Sebastián lleva a Mateo sobre los hombros. El niño alza los brazos como un superhéroe y ambos ríen a carcajadas bajo la luz dorada del sol. Ángela, con un vestido maxi blanco impecable, el cabello largo ondeando con la brisa marina, apoya dulcemente la cabeza sobre el hombro de su esposo. Y yo estoy al lado, rodeando con mis brazos a toda mi pequeña familia. Alguna vez fuimos como una postal perfecta,
Una familia que despertaba la envidia de cualquiera que nos mirara. Los recuerdos me golpearon como una avalancha. Me vino a la mente aquellas tardes ventosas de domingo, cuando Sebastián, un talentoso ingeniero mecánico con manos hábiles, se pasaba horas en el patio arreglando la vieja bicicleta de Mateo. El sonido metálico de las herramientas, su voz paciente explicándole a su hijo cada pieza, mezclado con las risas cristalinas del niño. En la cocina, Ángela preparaba costillas asadas con miel, cuyo aroma se esparcía por todo el pequeño jardín. La felicidad en ese entonces era sencilla, palpable. Y luego recordé el fatídico viaje a Guanajuato. Íbamos manejando por un camino de montaña lleno de curvas, con un acantilado a un lado y una pared rocosa al otro. Le estaba contando a Mateo un cuento de hadas sobre un príncipe valiente cuando, de repente, un camión de carga perdió el control en una curva más adelante, tambaleándose como un monstruo ebrio antes de lanzarse directamente hacia nosotros. ¡Cuidado!, gritó Sebastián aferrándose con fuerza al volante, girándolo con todas sus fuerzas. Solo alcancé a oír un estruendoso ¡boom! Que rasgó el aire. Nuestro auto fue lanzado por los aires, dio varias vueltas antes de detenerse de forma espeluznante al borde del precipicio. Me arrastré afuera, aturdida, el cuerpo lleno de raspones y sangre. El primer instinto de una abuela, de una madre, es buscar a los niños. Rápidamente saqué a Ángela y a Mateo, que lloraban desconsolados en el asiento trasero. Por suerte, solo tenían heridas leves. Cuando volví la vista, sentí que el corazón se me detenía. Sebastián estaba atrapado en el asiento del conductor. El tablero deformado le había aprisionado las piernas. Humo negro empezaba a salir del cofre. El fuerte olor a gasolina anunciaba la tragedia inminente. ¡Sebastián! ¡Hijo!, grité mientras trataba desesperadamente de abrir la puerta del auto, ya completamente deformada. Algunos lugareños que pasaban corrieron a ayudarnos. Entre todos, usamos maderas, nuestras propias fuerzas, para hacer palanca en la puerta. ¡Rápido! ¡Va a explotar!, gritó un hombre con voz desesperada. Logramos sacar el cuerpo inerte de Sebastián a unos pocos metros de distancia, justo antes de que una explosión ensordecedora sacudiera el aire. Una bola de fuego envolvió el coche. La onda expansiva nos arrojó violentamente al suelo. En el hospital, el olor a desinfectante y un silencio espeso lo cubrían todo. Ángela sollozaba sobre mi hombro, su cuerpo temblando. El médico, un hombre mayor, salió del quirófano con el rostro exhausto. Nos informó que mi hijo había sobrevivido, pero que para salvarle la vida tuvieron que amputarle el brazo derecho y la pierna izquierda. Los primeros meses después fueron un infierno, pero lo enfrentamos juntos. Ángela seguía allí. Con paciencia le daba cucharadas de sopa a Sebastián. Lo ayudaba con las dolorosas sesiones de rehabilitación física. Yo tuve que pedir horas extra en una vieja librería para poder pagar las cuentas del hospital. Al verla cuidar a mi hijo, creí que su amor era lo bastante fuerte para superar cualquier tormenta. Pero me equivoqué. El amor no siempre muere de un golpe fuerte. A veces se desgasta por 1000 pequeñas heridas diarias. Comenzaron los suspiros, cada vez más frecuentes. Luego vinieron las quejas, de la factura de la luz, de los medicamentos. Las horas extras de Ángela se hicieron más frecuentes, y cada noche volvía a casa con el rostro frío y cansado. Recuerdo perfectamente una tarde en que Sebastián intentaba tender la ropa con una sola mano, torpe, y dejó caer la costosa camisa de seda de Ángela en un charco de agua sucia del patio. Esa noche, cuando Ángela volvió a casa y vio la camisa, no dijo una sola palabra. Solo la recogió con 2 dedos y la lanzó directamente al cesto de la ropa sucia, con una expresión de desprecio que no se molestó en ocultar. En ese momento supe que algo se había roto. Dejé el portarretratos sobre la mesa, con la foto boca abajo. Ya no quería ver más esa sonrisa de felicidad fingida. Los recuerdos que antes eran mi mayor tesoro, ahora solo eran pedazos filosos que me destrozaban el corazón. Me había mentido a mí misma durante demasiado tiempo. Ciegamente creí en esa sonrisa, en las palabras amables que Ángela siempre me decía, sin darme cuenta de que todo era una máscara. Escuché a Mateo toser en sueños en la habitación de al lado. La imagen de sus ojitos rojos y temblorosos de esa tarde volvió a mi mente con claridad.
¿Cuántas veces había tenido que presenciar algo así? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo con ese miedo? Toda duda desapareció. Mi paciencia no estaba protegiendo a nadie, solo estaba permitiendo que el mal siguiera. No podía permitir que mi hijo y mi nieto vivieran un día más en este infierno disfrazado. Me levanté cuando aún había neblina. No dormí en toda la noche, solo me quedé sentada en la oscuridad, dejando que la decisión se endureciera en mi pecho. Salí de la habitación de puntillas, sin hacer el menor ruido sobre el piso frío. En la cocina de siempre, tomé una hoja del viejo cuaderno de recetas, ya amarillento. Abrí la caja de lápices y saqué la pluma de madera que Sebastián me había regalado un día de la madre, cuando aún era un joven ingeniero lleno de orgullo. La tinta corrió por el papel mientras yo escribía con cuidado unas líneas. No insulté, no acusé, no usé palabras duras, solo la verdad, fría y directa. Ángela, necesitamos un tiempo, no nos busques. Solo eso. A veces, la verdad no necesita más explicaciones. Doblé la carta, la metí en un sobre blanco y lo cerré con cuidado. La dejé bien visible sobre la mesa del comedor, apoyada contra el salero y pimentero, donde nadie pudiera ignorarla. Esa era mi despedida de la vida de antes, de la mentira que sin querer permití. Con el celular viejo en mano, salí al patio trasero. El aire fresco de la mañana me hizo estremecer, pero también me despejó como nunca. Marqué el número de Beatriz Robledo, la única amiga en quien confiaba ahora. El teléfono sonó solo una vez antes de que contestara, como si ya estuviera esperando. Beatriz, susurré, ya es hora. ¿Puedes venir a eso de las 9? Solo trae el coche plateado y no toques la bocina. Del otro lado, su voz fue firme y segura, sin titubeos. Entendido. A las 9 estaré al principio del callejón. Tranquila, María Elena. Todo va a salir bien. Sus palabras fueron como un calmante. Colgué y respiré hondo el aire limpio del amanecer. Cuando volví a entrar, Ángela ya estaba despierta. Estaba en la puerta de la cocina, sonriéndome como si lo de anoche hubiera sido solo una pesadilla. «Buenos días, mamá. ¿Durmió bien?» Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa. Fui a preparar café como siempre. El zumbido de la cafetera ayudaba a disimular los latidos desbocados de mi corazón. Ángela incluso dijo alegremente: «Hoy voy a tratar de volver temprano. ¿Hacemos una olla de mariscos, mamá? Hace mucho que no comemos todos juntos. A Sebastián le va a encantar». Solo respondí con un «sí» y me di la vuelta, fingiendo que estaba concentrada con el café. Olla de mariscos. Una comida familiar. Qué irónico, qué amargo. A las 8 en punto, Ángela sacó su motocicleta por la puerta para irse al trabajo. En el instante en que el portón de hierro se cerró con un clac seco, sentí como si se quitara una presión invisible que había estado atrapando a esta casa. Actué de inmediato. Entré al cuarto de Sebastián. Mi hijo seguía sentado en la cama, con los ojos hundidos, el rostro cansado y vacío. No había podido dormir. Yo lo sabía. «Sebastián», le dije con voz tranquila pero firme, «nos vamos a tomar unos días, tú, Mateo y yo, a respirar aire fresco un poco». Él levantó la vista sorprendido, los labios temblando como si fuera a preguntar algo. Pero al ver mi expresión, que no dejaba espacio a rechazos, solo asintió en silencio. Su obediencia me partió el alma. Abrí el closet y saqué unas cuantas mudas de ropa cómoda, el frasco de analgésicos que tomaba a diario, su almohada ortopédica y el libro de astrofísica que había dejado a medio leer. No empacamos mucho, solo lo necesario, como si realmente nos fuéramos unos días de paseo. Después fui al cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta. El niño ya estaba despierto, sentado en la cama, abrazado a su osito de peluche. Me miraba sin parpadear, con una mirada madura y dolorosa, como si ya lo supiera todo, con esa intuición aguda que solo tienen los niños que han sufrido demasiado. Me senté a su lado, acariciándole el cabello suave. «Mateo, nos vamos de paseo, ¿sí?» El niño no preguntó a dónde ni por qué. Solo se bajó de la cama en silencio, fue hasta su escritorio y sacó su mochila con forma de tortuga.
Metió él mismo su caja de crayones y su cuaderno de dibujo. Hizo todo en un silencio que dolía. A las 9 en punto, miré por la rendija de la ventana. El Ford plateado de Beatriz ya estaba estacionado al fondo del callejón, discreto y puntual. «Vámonos, hijos», ayudé a Sebastián a ponerse de pie y apoyarse en sus muletas. Mateo, sin que se lo dijeran, agarró su mochila y nos siguió. Solo llevábamos 2 bolsos ligeros. Todo lo demás, los recuerdos, los muebles, los objetos, lo dejamos atrás. Beatriz no tocó el claxon. Se bajó del coche, abrió la cajuela y tomó en silencio las bolsas de mis manos. Subimos al carro sin decir palabra. El coche arrancó despacio, saliendo del callejón, dejando atrás esa casa llena de heridas y mentiras. Durante todo el camino a San Juan del Río, el ambiente en el auto fue denso. Sebastián miraba por la ventana en silencio, con la vista perdida en los árboles y casas que pasaban. No sabía en qué pensaba, quizás en lo que dejaba, en el dolor, o tal vez en la sensación tardía de alivio. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero. Tal vez él tampoco había dormido anoche. Incluso dormido, seguía aferrado a su osito como si fuera un salvavidas. La casa nueva nos recibió con sol brillante y un leve aroma a pintura fresca. No era tan grande como la anterior, pero era luminosa, acogedora, con un pequeño jardín y una bugambilia que florecía con racimos de flores fucsias. Un nuevo comienzo. Beatriz me ayudó a entrar las cosas. Antes de irse, me apretó la mano y dijo: «Cualquier cosa, llámame, en serio». Y se marchó. Cuando se cerró la puerta, quedamos solo nosotros 3 en medio del silencio. Preparé una tetera con manzanilla caliente. Coloqué una taza frente a Sebastián y me senté en la silla de enfrente. Era momento de enfrentar la verdad. Lo miré directo a los ojos, con voz serena pero firme. «Vi todo lo de ayer, Sebastián. Vi a Ángela». Él no negó, ni intentó justificarse. Sus hombros anchos se desplomaron, como si al fin se quitara un peso enorme que lo había estado aplastando. Bajó la cabeza y murmuró, avergonzado: Ya va casi un año, mamá, pero no la culpes. Está cansada, abrumada. Yo ya no soy capaz de mantener a mi familia. Soy un inútil». Las palabras de reproche que se decía a sí mismo eran como cuchillos que me cortaban el alma. Extendí la mano y apreté con fuerza la suya, la que aún no estaba herida. «No eres un inútil, Sebastián. Eres un sobreviviente valiente. Pero te equivocaste al quedarte callado. Te equivocaste al dejar que ella te hiciera daño. Y el error más grande fue permitir que Mateo presenciara todo una y otra vez. Míralo. ¿De verdad quieres que siga viviendo en ese ambiente de violencia emocional para siempre?». Al escuchar el nombre de Mateo, Sebastián levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban llenos de dolor y un remordimiento profundo. El silencio nos envolvió, pero esta vez no era opresivo, era un silencio de entendimiento. Mucho después, asintió suavemente, con una lentitud cargada de peso. Luego, se levantó sin decir palabra y volvió a su cuarto en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Esa noche, después de una cena sencilla de pan y sopa, acosté a Mateo. El niño parecía exhausto. Se quedó dormido casi al instante, abrazando con fuerza su viejo oso de peluche desgastado. Sebastián se había encerrado en su habitación desde la tarde, justo después de nuestra conversación. No toqué su puerta, ni lo llamé para cenar. Sabía que mi hijo necesitaba ese espacio. Necesitaba estar solo para enfrentar la dura verdad, que el matrimonio que tanto se esforzaba por mantener estaba podrido desde dentro. Me quedé sola en la sala, bajo la luz cálida y tenue. Mi alma no estaba en paz. Una parte de mí seguía en vilo, esperando la tormenta que sabía que llegaría en cuanto Ángela descubriera la verdad. Saqué la vieja tableta de mi bolso. Un año antes, había convencido a mis hijos de instalar cámaras de seguridad en la sala y en la entrada, con la excusa de que los robos en la zona iban en aumento. Pero, en el fondo, quizás ya presentía otro tipo de peligro, uno que venía desde dentro de la propia casa. Abrí la aplicación. Con el dedo tembloroso seleccioné la cámara del rincón de la sala. La pantalla mostró una imagen familiar.
el sofá donde Sebastián se había desplomado el día anterior, la mesa de centro, el florero con flores artificiales cubiertas de polvo. La habitación estaba vacía, silenciosa bajo la luz eléctrica. No hice nada, solo me quedé sentada esperando, como una espectadora que aguarda el clímax de una tragedia. Cerca de las 7 de la noche, la puerta principal en la pantalla se abrió. Ángela entró. Parecía cansada tras un día de trabajo, pero su expresión era bastante alegre, incluso un poco entusiasmada. Llevaba una cajita de pastel, un tiramisú, el que a todos en casa les gustaba. Quizás intentaba compensar lo que había hecho el día anterior, o tal vez solo era una parte más de su farsa. ¿Mamá? ¿Sebastián? ¿Mateo? ¿Ya llegué? Traje el tiramisú que tanto les gusta. Su voz sonó alegre, pero lo único que respondió fue el silencio de las paredes. Su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. Puso la caja de pastel sobre la mesa y en su rostro apareció una expresión de confusión. ¿Dónde están todos? Volvió a llamar, esta vez más fuerte, pero nadie respondió. Empezó a buscar. La vi pasar frente a la cámara, entrar a la cocina, luego dirigirse hacia los cuartos. Unos minutos después, regresó a la sala. La confusión inicial se había convertido en molestia e impaciencia. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el sobre blanco que yo había dejado cuidadosamente sobre la mesa. Se acercó, lo tomó de manera brusca y lo rasgó con impaciencia. A través de la pantalla, aunque no era de alta resolución, pude ver claramente cómo sus ojos recorrían rápidamente las pocas líneas que había escrito. En segundos, su rostro pasó por una serie de transformaciones aterradoras, de sorpresa a shock, y luego lentamente se tiñó de un rojo furioso, producto de una rabia incontrolable. Apretó los labios delgados, la mandíbula se le marcó con fuerza. «¡Maldita vieja!», gritó, un grito agudo, lleno de odio, que retumbó en la casa vacía. Ese grito pareció atravesar la pantalla y golpearme directamente en los oídos. Arrugó la carta con fuerza y la lanzó al suelo como si fuera basura. Y entonces, su furia estalló como un volcán dormido por demasiado tiempo. Alzó la pierna y le dio una patada al sillón cercano, que salió volando unos metros. Aún sin calmarse, se giró hacia la mesa y de un manotazo tiró la caja del pastel al suelo. ¡Clash! El pastel salió disparado, con crema y cacao esparcidos por todo el suelo blanco. Una escena caótica y sucia, justo como su alma en ese momento. Empezó a caminar de un lado a otro del salón como una fiera enjaulada, maldiciendo sin parar, soltando palabrotas que jamás imaginé escuchar salir de la boca de mi nuera. ¿Se atrevió a irse? ¿A llevarse a mi hijo sin pedirme permiso? Él es mío, la carga también es mía. Sin mi permiso, nadie puede llevárselo. Esa frase me dejó helada. La carga también es mía. Eso no era amor, era posesión. Para ella, Sebastián no era un esposo con quien compartir la vida, sino una pertenencia, un objeto del que tenía control absoluto, incluso el derecho a maltratarlo. Acto seguido, sacó su celular. Casi al mismo tiempo, el mío empezó a vibrar en el bolsillo. En la pantalla apareció el nombre Ángela. Me quedé mirándolo, dejando que sonara, que insistiera en vano. Llamada rechazada. Otra más. Y otra. El celular de Sebastián, que había dejado olvidado sobre la mesa junto a mí desde la tarde, también empezó a vibrar y a iluminarse. Su locura trataba de extender sus tentáculos hasta aquí. Tomé mi celular. Sin dudarlo, busqué el nombre de Ángela en los contactos y presioné bloquear. Alcancé a ver un último mensaje en la barra de notificaciones, todo en mayúsculas. Conteste ya o no me culpe por lo que pase. Lo borré con calma. Luego agarré el teléfono de Sebastián y repetí el proceso. Bloqueé su número. Bloqueé todas las llamadas, todos los mensajes. El cortafuegos estaba activado. En la pantalla de la tablet vi cómo Ángela casi se volvía loca al ver que nadie le contestaba. Arrojó su celular al sofá y se dejó caer, con las manos en la cabeza, llorando a mares. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de saber que su presa se le había escapado de la jaula. Apagué la tablet en silencio. La pantalla quedó en negro, reflejando mi rostro sin expresión. No quería ver más.
ya había visto suficiente. A la mañana siguiente, me levanté temprano a preparar el desayuno. Solo unos huevos revueltos, un par de tostadas crujientes y un vaso de leche tibia. Mateo se sentaría en la mesa, con las piernitas colgando, concentrado en colorear su cuaderno. De vez en cuando, levantaría la vista con ojos brillantes para mostrarme un nuevo dibujo de nuestra casa, con una enredadera de flores moradas y un sol sonriente. Su sonrisa ya no era temerosa ni ansiosa como antes. Y una mañana, por primera vez en meses, escuché a Mateo reír fuerte, una risa libre y llena de inocencia. Fue cuando un gorrioncito se posó atrevido en el alféizar de la cocina, inclinando la cabeza para mirarnos. Mateo, encantado, intentó imitar su canto con torpeza. Su risa clara y contagiosa llenó la casa, se metió por cada rincón y disipó parte de la sombra que aún quedaba. Esa risa valía más que cualquier cosa en el mundo. Era la prueba de que mi decisión de irme había sido la correcta. Sin embargo, los fantasmas del pasado no se desvanecen tan fácilmente. Una tarde, mientras regaba las macetas del porche, Mateo salió corriendo y tiró de la orilla de mi blusa. Alzó sus ojos claros y me hizo una pregunta que me apretó el corazón. «Abuela, ¿mamá sabe que estamos aquí? ¿Vendrá a buscarme?» En esa pregunta inocente había tanto esperanza como miedo. Seguía siendo un niño, todavía amaba a su madre. Pero también le tenía miedo. Me agaché, abracé su cuerpecito contra el mío, tratando de encontrar una respuesta que no lo lastimara. Al final, solo pude decir: «Mamá está ocupada trabajando, hijo. Cuando tenga tiempo vendrá». Sabía que estaba mintiendo, pero era una mentira necesaria para proteger la frágil paz de su alma. Mientras Mateo iba recuperando poco a poco su alegría, Sebastián se hundía más en su propio mundo. Mi hijo era como un caracol al que le habían aplastado la concha. Ahora se escondía en el rincón más oscuro. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con la puerta bien cerrada, navegando en la computadora. A veces, al pasar, miraba de reojo y sabía qué estaba viendo. Ofertas de trabajo para ingenieros mecánicos que exigían experiencia y buena salud. Videos de atletas con discapacidad extraordinarios. Artículos sobre prótesis de alta tecnología con precios imposibles de pagar. Cada vez terminaba cerrando la computadora de golpe, con un sonido seco y definitivo. Cuando salía de la habitación, su rostro siempre mostraba una profunda impotencia y vergüenza. Trataba de ayudarme con algunas tareas de la casa, como para demostrar que no era del todo inútil, como decía Ángela. Una vez quiso ayudarme a lavar los platos después de la cena. Ver a mi hijo, tan alto, arreglándoselas torpemente con los platos usando solo una mano, me partía el alma. Y entonces, un plato de porcelana se le resbaló de los dedos. ¡Crash! Por suerte no se rompió. Solo golpeó el borde del fregadero, pero ese ruido parecía haber hecho pedazos la poca confianza que le quedaba a mi hijo. «Perdón, mamá», murmuró sin atreverse a mirarme. Luego se dio la vuelta en silencio, apoyado en sus muletas, y regresó a su cuarto, dejándome sola con la espuma del jabón y una tristeza inmensa. Una noche, mientras ordenaba la sala, encontré unas hojas metidas dentro del libro de astrofísica que Sebastián estaba leyendo. Por curiosidad, las saqué para verlas. El corazón se me encogió. Era un formulario de divorcio impreso de Internet. Los datos personales como nombre, edad y dirección estaban en blanco. Mi hijo estaba luchando por dentro. Estaba parado en el límite entre terminar y aferrarse a algo que tal vez ya no existía. Volví a guardar las hojas donde estaban, como si nunca hubiera visto nada. Esa noche, vi a mi hijo sentado otra vez solo en la oscuridad de la sala. No había prendido la luz, solo estaba inmóvil en el sillón, mirando sin ver el jardín bañado por la luna. Su espalda se veía solitaria y pesada. Yo tampoco encendí la luz. Fui en silencio a la cocina y preparé una taza de té de manzanilla caliente, el que le gustaba tomar desde que era estudiante para dormir mejor. Dejé la taza humeante sobre la mesita junto a su silla. El calor y el aroma suave de las hierbas se esparcieron en el aire. No pregunté nada, no di consejos, no lo apresuré. Sabía que frases vacías como «todo va a estar bien»
solo le pesarían más en el corazón. Me quedé detrás de él en silencio, puse la mano sobre su hombro ancho pero caído y apreté con suavidad. No hace falta apurarse, le dije en voz baja, lo bastante baja para que solo nosotros dos escucháramos. Deja que el tiempo responda, hijo. Cualquier decisión debe llegar cuando de verdad estés listo, cuando tu corazón esté lo suficientemente en paz para elegir. Sebastián no se dio la vuelta, pero sentí que su hombro temblaba un poco. Levantó despacio la mano sana, tomó la mía que estaba sobre su hombro y la apretó levemente. Un apretón que decía más que 1000 palabras. No estaba solo en esta batalla, me tenía a mí. Esa frágil paz que tanto nos costó construir se rompió una mañana de sábado, alrededor de una semana después de habernos mudado. Estoy sentada con Mateo tomando el sol en la terraza cuando suena el teléfono. Es Beatriz. Sonrío al contestar, pensando que me llama para invitarme a su casa el fin de semana, pero la voz al otro lado de la línea apaga de inmediato esa pequeña alegría. Ya no suena firme ni segura como siempre, sino que hay un tono vacilante, con un dejo de preocupación. «María Elena, ¿estás bien? Estos días están pasando cosas raras en el barrio viejo». «¿Qué cosas, Beatriz?», pregunto, sintiendo que el corazón me late un poco más rápido. «Pues, ayer doña Rosa, la de enfrente, me encontró en el mercado», cuenta Beatriz, bajando la voz. «Empezó a dar vueltas y vueltas, hasta que me preguntó directo si tú envidiabas a tu nuera, que por eso convenciste a Sebastián para que la dejara. Yo lo negué, pero empecé a notar que otros vecinos también están murmurando. Dicen que siempre quisiste controlar a tu hijo y que ahora que ella gana más dinero, te pusiste celosa y trataste de separarlos». Me quedé helada. El teléfono en mi mano de pronto se volvió pesado, la garganta seca, sin poder decir una sola palabra. Ángela no se quedó callada, no eligió enfrentar, eligió atacar por la espalda. No solo se hizo pasar por víctima, sino que me convirtió a mí, una madre que solo quería proteger a su hijo, en una villana cruel ante los ojos de quienes me conocen de toda la vida. Traté de calmar a Beatriz y colgué, pero por dentro, una tormenta empezaba a formarse. Fui demasiado ingenua al pensar que nuestro silencio haría que todo se calmara. Esa serpiente nunca iba a quedarse quieta, pero eso apenas era el comienzo. Lo peor todavía estaba por venir. La tarde siguiente, domingo, mientras Sebastián seguía en su cuarto y Mateo dormía la siesta, Beatriz volvió a llamarme. Esta vez su voz ya no sonaba preocupada, sino realmente desesperada. «Dios mío, Elena, tienes que ver esto ya. Esa desgraciada está transmitiendo en vivo en internet». «¿Transmitiendo qué?», pregunté, con una angustia que me subía por todo el cuerpo. «No puedo explicártelo, te paso el enlace, rápido». Colgó. Casi de inmediato apareció un link en la pantalla de mi teléfono. Me temblaban las manos. Tuve que intentarlo varias veces hasta que logré presionar el enlace. La pantalla se iluminó, y ahí estaba el rostro de Ángela. Un rostro que casi no reconocí. Ya no tenía ese aire altanero ni el enojo de siempre. No llevaba maquillaje. El cabello normalmente tan arreglado estaba ahora un poco desordenado, con unos mechones cayendo sobre la frente. Tenía los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado durante días. Vestía una camiseta vieja y desgastada, encogida en el sofá de la sala de nuestra antigua casa, el mismo lugar donde apenas una semana antes yo había presenciado su furia descomunal. Todo estaba perfectamente preparado para despertar lástima. Y entonces leí el título de la transmisión, una frase como un puñal directo al corazón. La esposa y madre abandonada por culpa de su suegra que le destruyó la familia. Se me revolvió el estómago. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de rabia contenida. La voz de Ángela temblaba, entrecortada por los sollozos, mientras contaba una historia completamente diferente, una versión de la verdad distorsionada con crueldad. Yo ya no sé qué hacer. Empezó, con la voz quebrada. Yo sé que mi suegra quiere mucho a Sebastián, pero desde el accidente siempre ha pensado que no soy lo suficientemente buena para cuidarlo. Siempre cree que lo veo como una carga. He hecho todo lo posible.
Trabajo para mantener la casa y además cuido de mi esposo e hijo, pero para ella nada de lo que hago es suficiente. Se detuvo. Se limpió las lágrimas que le caían por las mejillas. Y la semana pasada regresé del trabajo. Ella ya había comprado una casa nueva sin decirme nada y aprovechó que yo no estaba para llevarse a mi esposo y también a Mateo, mi hijo. Cuando llegué, solo encontré una casa vacía y una nota breve, fría. Hablaba entre sollozos, interpretando a la perfección el papel de una esposa y madre abandonada injustamente, a la que le habían quitado todo en un solo día. Pero lo más aterrador no era esa actuación. Lo más aterrador era lo que ocurría debajo del video. Cientos, luego miles de comentarios aparecían sin parar, como una bandada de buitres hambrientos lanzándose a destrozar. Increíble. La suegra más cruel que he visto en mi vida. Devuélvele su esposo y su hijo, vieja loca. Qué mujer más envidiosa, no soporta ver feliz a su nuera. Me parte el alma verla llorar así. Fuerza, hermana. ¿Alguien sabe dónde vive esta suegra? Hay que darle una lección. Compartan este video. Tenemos que hacer justicia por esta mujer tan buena. Me temblaban las manos tanto que casi dejó caer el celular. Todo mi cuerpo se quedó helado. Sentí como si la sangre se me congelara. El honor que había cuidado toda mi vida, la imagen de una madre y abuela amable, estaba siendo pisoteado, destruido públicamente por las mentiras más descaradas. Me estaban juzgando en un tribunal digital, donde las lágrimas valían más que las pruebas, donde el drama vencía a la verdad. En ese momento, se abrió la puerta del cuarto de Sebastián. Tal vez escuchó mis sollozos. Salió y al ver mi cara pálida, me preguntó preocupado: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?». Levanté la vista y lo miré. Al ver su cara llena de angustia, supe que ya no podía seguir callando. Nuestro silencio no era solución, solo era el terreno fértil donde las mentiras de Ángela seguían creciendo. Respiré hondo, intentando calmar los latidos desbocados de mi pecho. «No es nada, hijo». Le pasé el celular. En la pantalla seguía apareciendo la cara llena de lágrimas y supuesta inocencia de Ángela, junto con la tormenta de comentarios llenos de odio. «Mira esto». Sebastián tomó el celular de mis manos. Al principio no dijo nada, solo miraba. Su rostro, que siempre tenía una expresión apagada, se volvió completamente inexpresivo, como una estatua de piedra. Se quedó ahí, alto, inmóvil, escuchando la voz entrecortada de Ángela salir del pequeño parlante. Pero yo estaba cerca, y pude notar los cambios sutiles. Vi cómo su mandíbula se tensaba poco a poco, las venas de su cuello se marcaban. Su mano buena apretaba el celular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, como si quisiera romper el aparato, y con él las mentiras que salían de ahí. No solo escuchaba los llantos de Ángela. Su pulgar empezó a deslizarse por la pantalla, leyendo uno por uno los comentarios, cada insulto, cada juicio despiadado de desconocidos. Sus ojos estaban clavados en las palabras que me insultaban a mí, su madre, la mujer que lo había amado toda la vida, suegra monstruosa, bruja despiadada, mujer amargada que no soporta ver feliz a su nuera y por eso quiere destruirla. Su silencio daba más miedo que cualquier grito. Era como el silencio antes de que un volcán haga erupción. «Mamá». Por fin levantó la mirada. Su voz era ronca, cargada de emoción contenida. Sus ojos estaban rojos, llenos de dolor, culpa y una furia que jamás le había visto. «Esto es culpa mía. Fui un cobarde. Me escondí. Dejé que cargaras con todo tú sola». Justo en ese momento, Mateo salió del cuarto donde estaba durmiendo la siesta. Tal vez escuchó la voz tensa de su papá y se asomó por curiosidad. Se restregó los ojitos, aún medio dormido, y corrió a aferrarse al pantalón de Sebastián. «¡Papá! ¿Qué pasa?». Luego miró la pantalla del celular en la mano de su padre y vio la cara de su mamá llorando desconsolada. Un niño no puede comprender la complejidad del mundo adulto. Solo ve que su madre está triste. Pregunta con inocencia, con una voz clara como el agua: «Papá, ¿mamá está llorando?».
La mamá me extraña, ¿verdad? La pregunta de Mateo, tan pura y sincera, fue la gota que derramó el vaso. Fue como una chispa cayendo en un barril de pólvora, acumulada en el pecho de Sebastián durante toda una semana. ¡Pum! Sebastián arrojó con fuerza el teléfono sobre la mesa de madera. El aparato rebotó y cayó al suelo, con la pantalla hecha añicos. Fue la primera vez desde el accidente que vi a mi hijo estallar en una furia tan brutal y primitiva. Ya no era un hombre resignado, impotente y retraído. Delante de mí había un león herido rugiendo para proteger lo poco que le quedaba. Temblaba, no por miedo, sino por rabia. Una rabia dirigida a Ángela, pero sobre todo, a su propia debilidad. No dijo una sola palabra más. Se dio la vuelta, se apoyó en las muletas y fue directo a la mesa donde estaba abierto su libro de astrofísica, donde yo sabía que tenía escondido el expediente del divorcio. Tomó la pluma sin titubear, sin dudar un segundo, y firmó con determinación la casilla de parte demandante. Su letra era firme, decidida, grabada con fuerza sobre el papel. Una firma que ponía punto final a un capítulo lleno de dolor. «Voy a terminar con esto», dijo con voz clara y firme, mirándome a los ojos. Ya no había vacilación en su mirada, solo una determinación inquebrantable. Al día siguiente, citó a Ángela. No fue en casa, ni en un lugar privado, sino en una cafetería pequeña, ubicada entre dos ciudades, un sitio público y neutral. Yo quería acompañarlo, temía que Ángela intentara alguna artimaña, pero él puso una mano sobre mi hombro y negó con la cabeza. «Este es mi asunto, mamá. He estado huyendo demasiado tiempo. Tengo que enfrentarla yo solo». Al ver la firmeza en sus ojos, asentí. Había madurado, de la forma más dolorosa. Esa noche volvió. Se le veía cansado, demacrado, pero sus ojos estaban tranquilos y claros otra vez. Se sentó, bebió un vaso de agua y empezó a contarme todo con calma. Le entregó a Ángela el documento de divorcio ya firmado. Al principio, ella se quedó en shock. Luego empezó su teatro. Lloró, lo tomó del brazo, fingió dolor. Le suplicó que pensara en Mateo, que recordara los años compartidos, que le diera otra oportunidad para corregir sus errores. Pero esta vez, Sebastián no vaciló. Solo la miró directo a los ojos, con una expresión serena pero fría, hasta que las lágrimas de ella se secaron y la sonrisa suplicante se borró de su rostro. Al ver la firmeza inquebrantable en los ojos de su esposo, el semblante lastimoso de Ángela desapareció, dando paso a su verdadero rostro, descarado y lleno de rencor. «¿Divorcio?», escupió con desprecio y rasgó el documento frente a él, tirando los pedazos al suelo. Gritó en medio de la cafetería llena de gente, sin importarle las miradas ajenas. «Ni lo sueñes, nunca voy a firmar. No voy a dejar que tú y tu madre vivan en paz. ¿Crees que puedes escaparte? Voy a mostrarle al mundo quién es en realidad esa vieja bruja que destruyó mi familia». Al escuchar a mi hijo contar esto, la última pizca de compasión que aún sentía por Ángela se esfumó por completo. Nuestro silencio y paciencia no la hicieron recapacitar, solo la hundieron más en su mentira y su crueldad. Ella misma había quemado el último puente. Miré a Sebastián y vi que en sus ojos ya no había dolor, solo cansancio y resignación. Me levanté, entré a mi cuarto y regresé con la tableta en la mano. Puse el dispositivo sobre la mesa frente a mi hijo. «Está bien. Si ella quiere que sea así», dije, con una calma extraña en la voz. «Hijo, tengo algo que necesito mostrarte». Esa noche, después de que Mateo se quedó profundamente dormido, Sebastián y yo nos sentamos juntos frente a la pantalla de la tableta en la sala. La luz azulada del aparato iluminaba nuestros rostros en silencio, tensos. El aire se volvió espeso, tan denso que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Mi hijo estaba sentado con la espalda recta, pero podía ver la ansiedad y el miedo en su postura. Tenía miedo de enfrentar la verdad que había estado ignorando por tanto tiempo. Respiré hondo y rompí el silencio. Hace un año, instalé cámaras en la casa. Comencé, con voz neutra, intentando no mostrar emociones. Le dije a ti y a Ángela que era por seguridad, para evitar robos.
Pero esa era solo una parte de la verdad. Empecé a sentirme intranquila. Sentía que algo no andaba bien dentro de esta casa. Perdón por no habértelo dicho antes. Tal vez también fui cobarde. Sebastián no dijo nada, solo asintió levemente, un gesto de comprensión. No me culpaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si esperara la sentencia final de su propia vida. Deslicé el dedo por la pantalla, abriendo el archivo de respaldo en la nube. Cientos de videos marcados automáticamente por fecha aparecieron. Un diario silencioso del infierno que vivía mi hijo. Elegí uno al azar de hace 6 meses, un día cualquiera como tantos otros. La pantalla se iluminó, era la sala familiar. Sebastián intentaba caminar con muletas nuevas, tambaleándose, con el sudor perlándole la frente. Luego perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco. Ángela estaba en el sofá, a unos pasos de él, absorta en su celular. Al oír el ruido, solo volteó con una mirada de fastidio y soltó fríamente una frase que la cámara alcanzó a grabar. Torpe. Luego volvió a su pantalla, ignorando por completo al esposo que yacía adolorido en el suelo. Sebastián tuvo que luchar por su cuenta durante un buen rato, usando la fuerza de su único brazo para apoyarse en la mesa y levantarse. Pasé al siguiente video, de hace 8 meses. Mateo jugaba feliz con un carrito de juguete y, sin querer, derramó un vaso de jugo de naranja en el piso. Ángela salió disparada desde la cocina, con el rostro lleno de rabia. No limpió, ni regañó al niño por el accidente. En cambio, le arrancó el carrito de las manos y gritó con una voz chillona. «Solo sabes destruir. Eres igualito a tu papá, una bola de inútiles». Mateo, asustado, rompió en llanto, un llanto ahogado por los gritos de su madre. Los videos seguían uno tras otro, como una película de terror sin fin. Una escena mostraba a Ángela trayendo una caja de pizza grande y apetitosa. Se sentaba sola frente al televisor. Comía feliz mientras veía una película, mientras que la cena de Sebastián era apenas un plato de sopa instantánea fría, dejado sobre la mesa como una limosna. Otra escena mostraba a Sebastián con fiebre, acurrucado en la cama, cubierto con una manta delgada, su rostro pálido y exhausto. Ángela, en cambio, estaba en el dormitorio, feliz, probándose un vestido nuevo brillante frente al espejo, girando de un lado a otro, preparándose para salir con sus amigas. Ni siquiera entró una vez a ver a su esposo enfermo. Luego, la escena de ella recogiendo ropa sucia. Al recoger la ropa de Sebastián, ella frunció el ceño y la arrojó a la lavadora con brusquedad, como si fueran trapos sucios, murmurando palabras que el micrófono de la cámara alcanzó a grabar. Puro olor a medicinas, qué asco. No me atreví a mirar directamente el rostro de mi hijo, pero por el rabillo del ojo vi que se estaba mordiendo con fuerza el labio inferior, hasta que una pequeña gota de sangre brotó. Su cara estaba pálida, los ojos clavados en la pantalla, sin perderse ni un solo detalle. Cada segundo de aquel video silencioso era una prueba irrefutable, una puñalada más al orgullo y al amor que había entregado ciegamente a esa mujer. Estaba presenciando la caída total del mundo en el que había creído. Cuando terminó el último video, ese en el que yo misma vi cómo Ángela le quitaba las muletas, pausé la reproducción. La habitación volvió a sumirse en silencio. Sebastián bajó lentamente la cabeza hasta apoyarla sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos y sus anchos hombros comenzaron a temblar. No lloraba en voz alta, no hubo ningún sollozo, pero yo sabía que eran lágrimas de un dolor insoportable, de una decepción amarga y tal vez de una liberación que llegaba tarde. Lloraba por su propia ingenuidad y por todo lo que había soportado. Tras un largo rato que pareció un siglo, levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero en su mirada ya no quedaba ni debilidad ni duda. En su lugar había una frialdad y una determinación aterradoras. «Mamá», dijo, con voz grave y firme, sin un ápice de temblor, «envía todo esto al abogado». No necesitó decir más. Yo ya lo tenía preparado. Saqué de mi cartera una tarjeta de presentación bien guardada. «Ya lo tengo, hijo. El abogado Ricardo Zamora, amigo cercano de tu tía Beatriz. Es alguien muy bueno y confiable.
Beatriz ya le explicó un poco nuestra situación. Esa noche no dormimos. Sebastián y yo repasamos todo. Seleccionamos los videos más contundentes, las pruebas irrefutables del maltrato emocional y del abandono. Comprimí todos los archivos importantes en una carpeta. Escribí un correo largo relatando cada detalle, desde el accidente terrible, los cambios en Ángela, hasta su espectáculo en redes sociales y las amenazas que hizo. Cada palabra escrita era revivir el dolor, pero esta vez ya no me sentía impotente. Cuando el correo estuvo listo, deslicé el cursor hasta el botón de enviar. Miré a Sebastián. Él asintió. Presioné el botón. Un sonido suave confirmó que el correo había sido enviado. Un mes después llegó el día del juicio. El ambiente en la sala, con sus paredes de roble oscuro, era tenso y sofocante. Me costaba respirar. Me senté en la primera fila destinada a los familiares, al lado de Beatriz, quien me sostuvo la mano con fuerza, dándome algo de calor y fortaleza. En la mesa del demandante, Sebastián estaba junto al abogado Zamora. Mi hijo se sentaba erguido, con una postura que no veía desde hacía mucho tiempo. Su rostro ya no mostraba resignación ni dolor, sino una calma extraña, como la de un soldado listo para su última batalla. Al otro lado, Ángela estaba sentada, una obra maestra de la actuación. Llevaba una blusa blanca sencilla, el cabello recogido con pulcritud, el rostro maquillado apenas, lo justo para dejar ver un aire demacrado y cansado. Parecía la viva imagen de una víctima sufrida. De vez en cuando, llevaba un pañuelo blanco a los ojos, secando delicadamente las comisuras, un gesto que conmovía a algunos curiosos en las filas del fondo. El abogado de Ángela fue el primero en hablar. Era un hombre de mediana edad, con una voz potente, que pintó un cuadro desgarrador sobre una esposa abnegada y sacrificada. Habló de cómo Ángela había tenido que cargar sola con toda la familia tras el accidente trágico de su esposo, siendo al mismo tiempo el sostén económico y la cuidadora. Luego centró su atención en mí, describiéndome como una suegra egoísta y controladora que la había oprimido constantemente, y que finalmente, en un acto cruel e imperdonable, le había arrebatado tanto al esposo como al único hijo que tenía. Las palabras de ese hombre eran tan convincentes que algunas personas en la sala comenzaron a mirarme con lástima. Cuando terminó, fue el turno del abogado Zamora. Él no se apresuró a refutar, solo se puso de pie, ajustó su corbata y se acercó al juez para entregarle una pequeña memoria USB negra. «Su señoría», dijo con voz serena pero firme, «la verdad a veces no necesita palabras elegantes, solo necesita ser vista». La pantalla grande de la sala, que hasta entonces estaba apagada, se encendió de pronto, y el primer video que apareció fue la escena espantosa que yo había presenciado por la rendija de la ventana un mes antes. Ángela arrancándole bruscamente la muleta a Sebastián y gritándole con desprecio, «¡Eres solo una carga!». Un murmullo recorrió de inmediato toda la sala. Ángela dio un respingo en su silla, el rostro blanco como una hoja, los ojos abiertos de par en par por el horror. Miró a su abogado, que también estaba paralizado. Su teatro de víctima había sido destruido antes de empezar. Luego, sin dar tiempo a reaccionar, una serie de videos continuó reproduciéndose uno tras otro en la pantalla. Sebastián tirado en el suelo, siendo ignorado. El pequeño Mateo llorando desconsolado tras ser regañado con las palabras, «Eres igualito a tu padre». Ángela comiendo pizza sola mientras su esposo solo tenía un plato de sopa instantánea fría. Cada clip duraba apenas unos segundos, editado con cuidado, pero juntos formaban una historia inquietante sobre negligencia, egoísmo y abuso psicológico prolongado. Cuando apareció el video de Ángela frunciendo la cara con asco y tirando la ropa sucia de su esposo al bote de basura, una mujer mayor sentada justo detrás de mí no pudo evitar murmurar, «Dios mío, qué crueldad». El abogado de Ángela se levantaba una y otra vez protestando, gritando que los videos eran ilegales, manipulados, montados para difamar a su clienta. Pero el abogado Zamora presentó con calma los archivos originales con fechas, horas y metadatos inalterables que confirmaban su autenticidad incuestionable. Las objeciones del otro lado fueron debilitándose, sonando cada vez más desesperadas. Finalmente, tras la presentación de las pruebas, el juez ordenó que Mateo ingresara a la sala.
Como parte del proceso, se le pediría su opinión. Un especialista en psicología lo acompañaba para asegurarse de que no se sintiera presionado. Mi corazón se encogió. Temía que todo aquello asustara al niño. El juez, un hombre de cabello entrecano y mirada amable, le preguntó con suavidad: «Pequeño, ¿quieres a tu papá y a tu mamá?» Mateo asintió. «Sí, señor». «¿Y si pudieras elegir, con quién te gustaría vivir?» La sala entera guardó silencio absoluto. Mateo miró de un lado a otro, de su padre a su madre. Ángela intentó esbozar una sonrisa forzada, con los ojos llenos de lágrimas, queriendo parecer una madre sufrida. Pero Mateo solo la miró por un segundo, sin miedo, con la distancia de un niño que ha crecido demasiado rápido. Luego se volvió hacia su padre y le tomó con fuerza la mano sana que reposaba sobre la mesa. Su voz clara y firme resonó en la sala en completo silencio. «Señor, quiero vivir con mi papá y mi abuela». Las palabras de Mateo fueron el golpe final, el martillazo que destrozó toda resistencia y falsedad. Ángela se desplomó en su asiento, se cubrió la cara con las manos y rompió en un llanto incontenible. Esta vez no era teatro. Eran lágrimas de derrota y desesperación reales, al comprender que lo había perdido todo. El juez dictó sentencia. La solicitud de divorcio unilateral de Sebastián fue aprobada. Basándose en las pruebas de negligencia y maltrato psicológico, se le otorgó la custodia completa de Mateo. Cuando salimos de la sala, Ángela corrió detrás de nosotros y nos alcanzó en el pasillo. «Sebastián, María Elena, por favor». El rostro de ella estaba manchado de lágrimas y rímel, sin rastro de arrogancia ni del aire de víctima que solía fingir. Déjame ver a Mateo con frecuencia. Lo siento, sé que estuve mal». Sebastián se detuvo, mirándola directo a los ojos. Su expresión ya no era de enojo ni de dolor. Solo quedaba una serenidad distante, como si mirara a una desconocida. «Estoy de acuerdo, pero con una condición», dijo con voz tranquila. «Debes hablar públicamente, decir la verdad y pedirle perdón a mi madre en la misma red donde la calumniaste. Solo eso. De todos modos, no quiero que Mateo se aleje por completo de su madre. Él no merece eso». Ángela se quedó paralizada, bajando la cabeza. Pude ver en su mirada el conflicto brutal entre su orgullo herido y el instinto materno que aún quedaba. Al final, tras un largo silencio, asintió levemente, un gesto de resignación. Pocos días después del juicio, tal como se había pactado, apareció una publicación extensa en la cuenta personal de Ángela. Esta vez no era una transmisión en vivo llena de lágrimas, sino palabras escritas con cuidado. Una carta pública de disculpas. En ella admitía haber inventado la historia de que yo la había separado de su familia. Reconocía haber tratado mal y con impaciencia a Sebastián tras el accidente, por egoísmo y por no saber manejar la presión. También me pedía disculpas directamente por haberme difamado y ensuciado mi nombre, solo por enojo y por querer recuperar el control. La tormenta en redes cambió de dirección tan rápido como había comenzado. Quienes antes me insultaban con las peores palabras, ahora arremetían sin piedad contra Ángela. Algunos incluso buscaron publicaciones viejas mías, de hace años, sobre flores, sobre comida casera, y dejaban comentarios pidiendo perdón por haberme juzgado a la ligera. Yo solo leí unas cuantas líneas y cerré todo. Ese mundo virtual tan ruidoso y cruel, ya no quería pertenecer a él. La señora Rosa, mi antigua vecina, me llamó por teléfono. Su voz sonaba tímida y avergonzada. «María Elena, yo quiero pedirle perdón. Fui injusta al creer en esos chismes». Pude sentir la sinceridad en su tono y algo dentro de mí se alivió. Solté una risa suave. «No se preocupe, doña Rosa. Hay gente que vive bajo el mismo techo y ni siquiera se entiende bien. Imagínese los de afuera. No le dé más vueltas». Con ayuda del abogado Zamora, decidí vender la casa vieja en la ciudad. Ese lugar guardaba demasiados recuerdos, buenos y malos, alegría y dolor. Ya era hora de dejarlo atrás. Con el dinero de la venta, abrí una cuenta de ahorro a nombre de Mateo como regalo para su futuro.
Cortamos todo lazo con el pasado y comenzamos una nueva vida en San Juan del Río. Y fue ahí donde, por fin, llegó el verdadero amanecer. Sebastián, después de mucho buscar, consiguió un trabajo remoto como diseñador mecánico para una empresa en Guadalajara. Trabaja desde su computadora con un software especial que le permite operar casi todo con una sola mano y comandos de voz. Por primera vez desde el accidente, vi a mi hijo hablar con entusiasmo sobre planos, medidas, especificaciones técnicas. El trabajo no solo le dio ingresos, también le devolvió la pasión, la confianza y el sentido de valor que creyó perdido para siempre. Empezó a practicar con una prótesis de brazo de nueva generación que compramos con parte de los ahorros. Los primeros días fueron difíciles y frustrantes. Rompió algunas tazas, derramó comida. Pero esta vez no se rindió. Ya no estaban los suspiros ni los comentarios hirientes de Ángela. En su lugar, había una paciencia impresionante. Lo veía pasar horas intentando agarrar un frijol con los dedos, luego practicando cómo abotonarse la camisa solo o abrir una botella de agua. Mateo se sentaba al lado, con las piernas cruzadas, haciéndose pasar por un pequeño entrenador, animando sin parar. «Papá, tú puedes. ¡Ánimo, papá! Ya casi lo logras». Mateo también empezó la primaria en una escuelita cerca de casa. El nuevo entorno y los nuevos amigos lo ayudaron a adaptarse rápidamente. Las pesadillas que antes lo hacían despertarse llorando a mitad de la noche, poco a poco, desaparecieron. Volvió a ser un niño alegre, risueño y travieso como debía ser a su edad. Me contaba sobre su compañerita de banco, sobre el partido de fútbol en la escuela, sobre sus primeros dieces. Al escucharlo hablar con tanto entusiasmo, supe que le habíamos salvado la infancia. Mi vida también encontró paz en las cosas más simples. Cada tarde, después de que Sebastián terminaba de trabajar, yo salía al porche con mi regadera para cuidar el bugambilia y los geranios coloridos. Desde ahí podía oír las risas de padre e hijo jugando en el pequeño jardín detrás de la casa. Sebastián, con una sola pierna, enseñaba con paciencia a Mateo cómo patear y pasar la pelota. Se caían, se revolcaban de risa y se levantaban para seguir jugando. Esa imagen era más hermosa que cualquier pintura. Beatriz seguía viniendo los fines de semana, siempre con algún pastel casero. Nos sentábamos a tomar té en el porche, hablando de todo y de nada, el precio de las verduras, la novela de la noche. Su amistad fue un verdadero pilar para mí durante toda la tormenta. Según lo acordado por el juez, Ángela podía visitar a Mateo cada 2 semanas. La primera vez que vino, el ambiente fue algo incómodo. Se vistió de manera sencilla y trajo un juguete para Mateo. Le ofrecí una taza de té y la traté como a cualquier visita. Sebastián solo la saludó con un gesto y se metió a su despacho, dejando a la madre y al hijo un espacio para estar solos. Jugó con Mateo en el jardín un par de horas y se fue sin decir mucho. Las visitas siguientes fueron igual de tranquilas y discretas. Ya no le guardaba rencor. Al ver a esa mujer que antes fue tan altiva y hermosa, ahora sola y apagada, lo único que sentí fue vacío. La perdoné, no porque lo mereciera, sino porque mi familia y yo sí merecíamos vivir en paz. Aferrarse al odio solo hace más pesada y dolorosa la carga. Una tarde de atardecer hermoso, me senté en la mecedora del porche, con un libro en la mano, pero sin leer. Estaba mirando a Sebastián y a Mateo armando juntos un modelo de avión complicado. Mi hijo, con su brazo prostético, guiaba con paciencia a mi nieto para encajar cada pieza diminuta. La luz dorada del crepúsculo envolvía a los dos, tiñendo su cabello del color de la miel. La risa cristalina de Mateo llenaba el aire mientras el avión iba tomando forma. Sonreí, una sonrisa verdaderamente tranquila desde el fondo del alma. La tormenta había pasado. Esta casa, esta tierra, nos había sanado. Nuestra felicidad ya no era ruidosa ni llamativa, era sencilla, callada y cálida, como ese atardecer. Desde lo más profundo del dolor y la amargura que mi familia y yo hemos vivido, comprendí que hay heridas que, si no se nombran, terminan convirtiéndose en cicatrices permanentes en el alma de quienes más amamos. No elegí vengarme con violencia ni con actos crueles, elegí alzar la voz, elegí exponer la verdad.
Elegí proteger a los míos con razón y con firmeza. La lección que aprendí de todo esto es que el silencio no siempre es noble. A veces es la manera más peligrosa de permitir que el mal prospere. Y la justicia no llega sola a quienes son vulnerables. Hay que buscarla con valentía, enfrentando el miedo, actuando con decisión y amando lo suficiente como para no aceptar la crueldad disfrazada de cariño. Decidí contar esta historia de venganza no para destruir a nadie, sino para recuperar la luz en la vida de mi hijo y de mi nieto, para que la risa de un niño no vuelva a ser ahogada por el llanto. Y esa es, sin duda, la victoria más hermosa que pude ofrecer a quienes amo. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están aguantando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para no causar conflicto o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este preciso instante.